Aleluya, buenos días hermanos. Espero que estemos todos bien y gozosos por este día. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y compartir una palabra que el Señor me ha dado para el pueblo de Dios. Y espero que sea de gran bendición para ustedes. Esta mañana vamos a estar leyendo Romanos 12:2. Pienso que muchos ya conocen este versículo, pero quiero que pongan mucha atención porque es algo que el Señor quiere que todos escuchemos, meditemos y apliquemos en nuestras vidas. Ok, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una palabra clave en este versículo es la palabra transformaos, transformación. Mucho conocemos, hemos escuchado prédicas. La palabra habla mucho de la transformación cristiana que se debe de llevar a cabo cuando alguien acepta a Jesús. Yo quiero que esta mañana se haga la pregunta, ¿realmente ha sido transformado? ¿Realmente ha sido transformado? Transformación. ¿Cuál ha sido la transformación en mi vida? No nada más el vestir, porque muchos podemos vestirnos nuestros trajes, nuestros vestidos, vernos como cristianos, cargar una Biblia, cualquier puede hacer eso. Pero hemos sido transformados de nuestro interior hasta afuera. Es lo que realmente importa. A veces estamos en el proceso de transformación, pero en ese proceso nos quedamos estancados. Puede ser por un problema que sucedió en nuestra vida, una tribulación, una temporada en nuestra vida. Y al fin no llegamos a esa transformación espiritual que el Señor requiere de nosotros. Hermanos, el enemigo no quiere que avancemos en esta vida. Va a venir tribulaciones, problemas, enojos, hasta problemas con nuestros hermanos en Cristo, que muchas veces nosotros ponemos esa mirada en muchos hermanos se enfocan en el pastor, se enfocan en este hermano que no me saludó bien, o no me tratan bien, o no me dan las gracias cuando sirvo, cuando hago algo. Pero todo lo que hacemos, hermanos, es para el Señor. Es para que Él reciba la honra y la gloria. No para que alguien más se lleve esa gloria. Y muchas de las veces en nuestra vida cristiana, muchos llevamos 2 años, 5 años, 20 años en el Evangelio y no avanzamos. Y no se hacen esa pregunta de por qué no he sido completamente transformado, por qué me siento estancado, por qué me siento estancada, por qué no avanzo en mi vida espiritual, por qué no tengo este don, por qué no sé la palabra de Dios, por qué Dios no me habla a mí como le habla al otro hermano. Pero ¿cómo está tomando su tiempo en este momento? ¿En qué y en quién está aplicando su tiempo? El Señor pide santidad, hermanos, pero también quiere su tiempo. Quiere ser la prioridad
en su vida. Y a veces tenemos las prioridades fuera de orden. Primero mi trabajo, primero yo, primero el gimnasio, primero cualquier otra cosa. Nuestros intereses, pero al último es, tengo un poco de tiempo para hablar con el Señor. ¿Y cómo esperamos, dándole un poco de tiempo al Señor? ¿Cómo esperamos que nada más dando el poco tiempo a Dios, el Señor va a manifestarse en nuestra vida como uno espera? Sí, cada cristiano espera ser, wow, Dios me usa, wow, tengo esta unción, wow, pongo las manos en enfermos y se sanan, wow, canto y los hermanos se sanan, muchos se salvan por las palabras, pero en toda honestidad, hermanos, somos pocos que ponemos el tiempo necesario para ser completamente transformados. No os conforméis a este siglo. Hermanos, en estos tiempos tenemos el YouTube, tenemos el Netflix, tenemos el Hulu, que antes no se veía. Tenían más tiempo en los tiempos de antes de meditar, o no teníamos tantas distracciones como hoy en este tiempo. Pero no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovarse, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Tú tomas la decisión, tú tienes control de cómo tu vida espiritual florece. Si no riegas esa relación con el Señor, no va a florecer. Al fin se va a morir. Y nuestra vida espiritual se va a secar. Todos tenemos esa culpa, hermanos. Yo también soy culpable de a veces no darle el tiempo al Señor como Él se merece. Pero ¿cómo no darle el tiempo, el amor al Señor que nos ha dado tantas oportunidades? Estamos en el tiempo de gracia, sí. Pero hermanos, no esperemos hasta que sea demasiado tarde. Ahora vamos a hablar, hermanos, del significado de metamorfosis. En inglés, metamorphosis. El término metamorfosis proviene del latín metamorphosis, que a su vez deriva de un vocablo griego que significa transformación. El sentido más precioso de la palabra, por lo tanto, hace referencia a la mutación, la evolución o el cambio de una cosa que se convierte en otra diferente. Hermanos, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, creo que muchos sabíamos que necesito cambiar. ¿Cómo puedo cambiar? Jesús, nuestro Salvador, es el único que nos puede hacer cambiar. Pero tenemos que poner nuestra parte. El metamorfosis en una mariposa es un ciclo de 4 estadios, 4 etapas muy distintos. El huevo, el larva, crisálida y adulto. 4 etapas. Al principio no se ve muy bonito un larva, ¿verdad? Pero cuando ya pasa estas etapas se convierte en algo hermoso, que es una mariposa, que muchos vemos y decimos, wow, qué criatura tan hermosa.
pero pasó por etapas para alcanzar ser mariposa. Y lo mismo para nosotros, hermanos. A veces no es bonito. Hay tribulaciones, hay problemas. Y aún sentimos más problemas cuando estamos siguiendo a Dios. Porque el enemigo no descansa. Se mete en tu mente. Se mete en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu trabajo. Te hace cuestionar qué estoy haciendo mal, yo sirvo a Dios, es mejor no ir a la iglesia o es mejor no servirle porque estaba mejor donde estaba yo antes. Pero el enemigo sabe cómo meterse. Pero nosotros necesitamos decidir, yo quiero ser ese cristiano que Dios me designó ser. Porque antes de la fundación del mundo, el Señor te escogió a ti con un propósito. Yo a veces me pongo a pensar, wow, tantas religiones en este mundo, tanta gente que no conoce de Dios. Pero Dios designó que yo conociera a Jesús. Conocer a alguien, a un ser tan hermoso que dio su vida por mí. Si nos ponemos a pensar, hermanos, hay muchos perdidos que no saben qué hacer. No saben cómo ser felices. Pueden tener las riquezas del mundo, pero no son felices porque no tienen al Señor. Pero tú y yo conocemos al Señor. Conocemos quién es Él. Alguien que se hizo hombre, se hizo carne para morir en la cruz de Calvario por ti y por mí. Derramó su sangre, tomó todas nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, nuestros pecados, para darnos vida eterna. Hermanos, a veces como cristianos no pasamos de niños espirituales y es muy triste, pero se ve en toda iglesia, en muchas iglesias, que no pasamos de ser niños espirituales. Les voy a leer 1 Corintios 3, capítulo 3, versículo 1 al 3. Y dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Wow. Pablo le estaba hablando duro a esta iglesia. Contiendas, divisiones entre hermanos. Os di a beber leche. Aquí está hablando de leche espiritual. A veces no pasamos de ese entendimiento, no se le puede dar comida sólida a alguien que no ha madurado espiritualmente. Y a veces entre hermanos, y esto es lo más triste, hermanos, que en una iglesia, una casa de Dios, la casa de oración, la casa de adoración, designada para adorar a Dios juntamente con hermanos, se ve contiendas. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué no podemos amar? Como el Señor dijo, amar a tu prójimo. Mandamiento, ¿verdad? Amar a tu prójimo. Jesús mismo lo dijo.
Y si vino de Jesús nuestro Salvador, quiere decir que es muy importante de aplicar esto. Amar a tu prójimo. Si somos hermanos en Cristo, ¿por qué hay murmuraciones? ¿Por qué se odia? ¿Por qué se cela? Puede ser que aún no hemos crecido espiritualmente y no hemos buscado el rostro del Señor para llegar a esa etapa de madurez espiritual. ¿Por qué es eso, hermanos? Es muy triste que aún en ese día no sabemos cómo levantarnos en oración, levantarnos en ánimo, mandar un mensajito a nuestros hermanos y preguntarles ¿por qué no viniste hoy? ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Y a veces aún sabiendo los problemas de los hermanos, los ignoramos porque es mucho tiempo para nosotros. Todos tenemos esa culpabilidad, hermanos. ¿Por qué el pueblo de Dios? ¿Por qué el cuerpo de Cristo no avanza? Se están levantando muchas religiones, muchas sectas, muchas religiones y pensamientos modernos que no van con la palabra de Dios. Y mucha gente está siguiendo esto porque es popular. Porque la verdad ahorita en la iglesia no avanza. Porque el pueblo de Dios no está haciendo el trabajo que debemos de hacer. Evangelizar. Hablarles a la gente. Aunque sea una palabra. Algo pequeño, algo simple. Cristo te ama. ¿En qué te puedo ayudar? Demostrar nuestro testimonio como cristianos. Si el pueblo de Dios se une a una misma hora para adorar o para hacer un servicio, ¿por qué no se puede unir para evangelizar? Para hablar la palabra de Dios. Porque nos falta mucho. Nos falta mucha madurez. Nos falta el amor. El amor para nuestro prójimo. El amor para las almas. No es siempre yo. Sí, yo, tú pasamos tiempos difíciles. Y a veces es difícil salir de un problema o a veces nuestra fe, Dios está tratando de aumentar nuestra fe con un problema, pero no podemos pasar de ahí, de una etapa más alta. Wow, hermanos, si nosotros nos unimos como el pueblo de Dios, en oración, en ayuno, en dándole la guerra a Satanás, se puede hacer grandes cosas. Yo siento a Dios en este momento y Él quiere que el pueblo de Dios se levante. El pueblo de Dios se una en oración, en ayuno y salgamos de ser niños espirituales. El Señor me ha hablado, hermanos, yo tomo esto para mí también. Pero yo necesito que el pueblo de Dios se levante, se una, se hable y diga, wow, necesitamos hacer una guerra espiritual, necesitamos entrarle más a la oración, el ayuno, tener guerreros espirituales y levantarse. El pueblo de Hobbs necesita que interceden por esas almas perdidas. Hay muchas drogas, hay prostitución, hay alcoholismo, hay niños que no tienen a padres, o si los tienen, los abusan. No tienen ese hogar lleno de amor.
Cuando el pueblo de Dios podemos ser ese amor para los que necesitan. Pero nada más nos preocupamos por el yo. Hermanos, vamos a leer Gálatas 5:16. Y dice así: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, pongan atención. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Wow. Cuando leo este pasaje, hermanos, a veces digo, wow, Dios, necesito crecer. Necesito, Espíritu Santo, que tú me ayudes a alcanzar esto. Los frutos del Espíritu. Y a veces como cristianos todavía nos enojamos, no sabemos cómo controlar nuestro temperamento, porque no hemos crecido, no hemos madurado. Esta mañana, hermanos, yo quiero que medite y le diga al Señor, Señor, yo quiero ser un obrero aprobado. Yo quiero ser un obrero aprobado por ti. Si yo te he fallado, si no te he dado el tiempo necesario, perdóname. Yo me arrepiento de poner otras cosas, otras personas delante de ti. Cuando yo dije que yo quiero que tú seas el Salvador de mi vida, Jesús, el Señor de mi vida, es para ponerte primero. Y si yo he fallado y te he puesto en un rincón, perdóname. El Señor quiere que crezcamos, hermanos, que nos levantemos, que seamos esos guerreros espirituales, conocer cómo orar. Hay muchos cristianos, aun cuando tienen 10 años en el Evangelio, no saben cómo orar, No conocen la oración porque nada más le dan 5 minutos al Señor. Y eso es si tienen tiempo. Necesitamos crecer. Como las mariposas. Pasan etapas no muy bonitos, pero cuando alcanzan ser mariposas, es wow, qué hermosa criatura. Cuando alcancemos esa madurez espiritual, muchos van a decir, wow, mira a ese cristiano, mira a ese hermano. Dios lo está usando grandemente. Ama a Dios, se le ve el amor. Hermanos, en este momento quiero que se ponga a pensar cuál es su meta. A veces necesitamos empezar con metas chicas para poder alcanzar una meta grande. Si usted nada más le ha dado a Dios 5 minutos por día, ¿por qué no le viene agregando 5 minutos más?
10 minutos al día y de ahí avanzar. Porque a veces nos ponemos de, ay, voy a ayunar 5 días, voy a ayunar 3 días, voy a orar toda la noche, una vigilia, yo solito. Pero no es que no podamos. Pero si nosotros empezamos a hacer cambios chicos para poder alcanzar una meta grande, sí se puede. Hermanos, vamos a orar una oración. Y quiero que mediten esto y se ponga a ver cómo está viviendo su vida. Y le pida al Señor que le ayude a avanzar y no quedarse estancado. Señor, mi Dios Todopoderoso, cuán hermoso eres. Gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor, que me has dado para el pueblo de Dios. En ese momento, Señor, si hay un hermano, una hermana que necesita avanzar en su vida espiritual, que se ha sentido estancado, como que no está haciendo nada en el Evangelio, no sabe dónde ir, no sabe qué hacer. Señor, te pido que te manifiestes en su vida, que llenes su corazón en ese momento. Que le pongas, Señor, esa pasión, ese fuego que un día estuvo ahí. Si se está apagando, Señor, el fuego, Señor, que se vuelva a encender. Espíritu Santo, llena corazones, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a ser ese cuerpo de Cristo que nos has llamado a ser. Ayúdanos a ser, Señor, esos valientes que alcancemos almas, Señor. Que nos preocupemos, Señor, por almas perdidas, pero también que nos preocupemos, Señor, de nuestras almas y nuestra relación contigo. Padre, te pido por los que no conocen tu palabra. Si eres uno de ellos que no conoces la palabra, si no conoces al Señor y no has aceptado a Jesús como tu Salvador, es algo hermoso de tener a Jesús en tu vida y ponerlo primero. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Y tú le importas. Tú le importas al Señor. Y di esta oración conmigo. Señor, en ese momento te pido perdón por mis pecados. Si te he fallado, Señor, te pido perdón. Te acepto, Jesús, como mi Salvador, como mi Señor. Y de ese momento quiero servirte y quiero ponerte primero en mi vida. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Transfórmame mi vida, transforma mi entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Me da mucho gusto poder compartir esta palabra con ustedes, hermanos. Que Dios me los bendiga y adelante.